Muy bien, en el ejercicio numérico, en la primera parte, elaboraremos el diagrama esfuerzo-deformación. Vamos a calcular esfuerzos a partir de datos de carga y vamos a calcular deformaciones unitarias a partir de alargamientos en probetas. Tenemos un conjunto de datos de carga y alargamiento y eso debemos transformarlo a esfuerzos y deformaciones unitarias. El ejercicio menciona lo siguiente. Los siguientes datos se tomaron con un espécimen de prueba de magnesio de 12 milímetros de diámetro. Se tiene una longitud inicial de 30.0 milímetros. La tabla recoge estos valores de carga, es decir, fuerzas en newtons, y valores de longitud calibrada en milímetros. Estos datos hacen referencia a la longitud final que va obteniendo la probeta conforme se está aplicando la carga en este ensayo de tensión. Tenemos inicialmente una carga de 0 newton cuando la longitud final es precisamente igual a la longitud inicial, es decir, acá no ha sufrido ningún alargamiento la probeta. Se aplica posterior una carga de 5000 newton y se obtiene una longitud de 30.0296 milímetros. Observamos que ya ha experimentado un alargamiento. Y así los siguientes datos para las cargas aplicadas de 10.000, 15.000, 20.000 hasta llegar a 25.000 newtons, en donde se ha logrado medir una longitud calibrada de 32.79 milímetros. Datos importantes que se mencionan en la tabla: la carga máxima que se pudo obtener en esta prueba de tensiones en el material y la carga que se logró medir cuando se fracturó la probeta. Se menciona además que después de la fractura la longitud total fue de 32.61 milímetros y que el diámetro medido en esta condición final también es de 11.74 milímetros. Observamos una reducción de su diámetro respecto al diámetro inicial que tenía la probeta. Entonces, nuestro objetivo principalmente es, para esta primera parte del ejercicio, transformar estas cargas a valores de esfuerzo, recordando que un esfuerzo es igual a una fuerza dividida por la unidad de área, y estas longitudes calibradas transformarlas a elongación y que posterior a ello vamos a transformar a deformaciones unitarias. Recordemos que una elongación es una longitud final menos una longitud inicial, y si esta la dividimos entre la longitud inicial, entonces tendremos el valor de la deformación unitaria. ¿Qué nos pide en esta primera parte del ejercicio? Que grafiquemos los datos y dibujemos la curva esfuerzo-deformación. Podemos hacer un procedimiento manual indicando los primeros cálculos. Vamos a indicar que para el punto número 1, donde observamos, si retrocedemos a la tabla, en el punto 1 tenemos una carga de 0 newton y tenemos una longitud inicial igual a la longitud final. Observen, 30.000 milímetros. Bajo esta situación, nosotros podríamos indicar que el valor del esfuerzo 1, que se define como la fuerza 1 dividida entre el área sub 0, como nos está pidiendo un diagrama esfuerzo deformación nominal, entonces todas las fuerzas las vamos a dividir entre el área inicial. El área se mantiene constante para este tipo de diagramas. Si hacemos la sustitución de valores acá, la fuerza 1 son 0 newtons. 0 dividido entre cualquier número nos dará siempre 0. Tenemos un valor de esfuerzo 1 de 0 newtons sobre metro cuadrado. Ahora vamos a calcular la deformación unitaria. Para el primer punto, esto será la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial.
recordando que para el primer punto, si retrocedemos en la tabla, tenemos esta longitud calibrada de 30.00 y la longitud inicial de 30.0. De esto es fácil deducir que el primer punto también resultará de 0 para la deformación unitaria. Observemos que por simple inspección nosotros podemos llegar a un valor de deformación unitaria 0. Tenemos ya el primer punto. Para el esfuerzo 1, 0 y para la deformación unitaria 1, 0. Si hacemos el cálculo para el par ordenado 2, vamos a indicar para el punto 2. De igual forma, el esfuerzo en la condición 2 será ahora la carga 2 dividida entre el área que se mantiene constante, que es el área inicial. Recordemos nuevamente, estamos a punto de elaborar un diagrama de esfuerzo de formación nominal. En este, el área siempre permanece constante. La fuerza del siguiente par ordenado, lo tenemos acá, son 5.000 newton. Vamos a indicar acá esa cantidad. 5.000 newtons divididos entre el área. Ahora sí vamos a indicar, como es una sección transversal circular, el área es el área de un círculo, pi cuartos de su diámetro. Observemos acá, tenemos el diámetro inicial de 12 milímetros. Si lo transformamos directamente a metros, esto será 0.012 metros elevados al cuadrado. Haciendo el cálculo respectivo, tendremos un valor de esfuerzo nominal de 44, 20, 97, 06.41 pascales. Recordemos que las unidades que resultan son unidades de newtons sobre metro cuadrado y esto se traduce propiamente en la unidad llamada pascal, unidad de esfuerzo. Podemos trabajar la cantidad tal y como está o utilizar los múltiplos de estas cantidades. Si leemos acá, tendríamos alrededor de 44.209.706.41 pascales. Esa cantidad puede escribirse como 44.21, aproximando la cantidad megapascales. Pero eso lo abordaremos en la segunda parte del ejercicio. Por el momento, será conveniente trabajar la cantidad solamente en pascales. 44.209.706.41 pascales. Tenemos nuestro valor de esfuerzo. Ahora debemos calcular la deformación unitaria, recordando, vamos a indicar epsilon 2, que la deformación unitaria se obtiene de la resta de la longitud final menos la longitud inicial dividida entre la longitud inicial. Si retrocedemos a la tabla, veremos que la longitud final calibrada resultó de 30.0296 milímetros. Trasladamos ese valor. 30.0296 menos la longitud inicial 30.00 y lo dividimos siempre entre la longitud inicial. De esto llegamos al valor de epsilon 2
de 0.3099. Recordemos que esto es adimensional. Arriba tendremos una diferencia en milímetros y abajo también tenemos una longitud en milímetros. Por lo tanto, las unidades se simplifican. Algunas veces encontrarán ustedes en los textos que se escribe milímetros sobre milímetros o pulgadas sobre pulgadas, metros sobre metros, pero en síntesis las deformaciones unitarias son adimensionales. Deberemos hacer el mismo procedimiento para los siguientes puntos que aparecen en la tabla resumen de los datos que se han determinado. Cuando hagamos esos cálculos vamos a obtener una tabla resultado como la siguiente, donde aparecen acá los datos de los esfuerzos y las deformaciones. Voy a borrar este pequeño espacio para que podamos observar la tabla resumen que se obtiene. Observamos que la primera carga y la primera longitud calibrada nos dieron valores de esfuerzo 0 y deformación 0, los datos que obtuvimos en los primeros cálculos. Para el par ordenado número 2, donde la carga fue de 5.000 y la longitud calibrada de 30.0296 milímetros, tenemos estos datos que hemos determinado. Para el esfuerzo, 44.209.706.41 pascales y para la deformación unitaria 0.3099. Acá ya está transformado todo valor de carga a esfuerzo, como lo tenemos aquí, y todo valor de longitud final, elongación y transformada posterior a deformación unitaria. Con esta tabla resumen podemos ya elaborar un gráfico en donde indiquemos en el eje vertical los esfuerzos y en el eje horizontal las deformaciones. Claro está que acá es bastante conveniente que ustedes puedan utilizar una hoja de cálculo para que puedan generar las tablas automáticamente y a partir de este incluso generar también el diagrama esfuerzo-deformación. Voy a presentarles la hoja Excel que se ha elaborado acá para el desarrollo de este ejercicio. Acá podemos observar la tabla resumen con los valores de carga que nos proporciona el problema y la longitud medida final en milímetros. Transformamos esas cargas a esfuerzos y las longitudes finales a deformaciones unitarias bajo el procedimiento que ya anteriormente indicamos. Si observamos cualquiera de estas celdas de los esfuerzos, acá aparece la ecuación que anteriormente utilizamos para transformar los valores de carga a esfuerzos, manteniendo constante el área. Recordemos, es un diagrama esfuerzo-deformación nominal, por lo tanto el área, nuevamente recalco, permanece constante. Si nos colocamos en una de las celdas de las deformaciones, observaríamos que se tiene los valores acá indicados para el cálculo de la deformación. Muy bien. Observemos la primera celda. Aquí tendríamos la ecuación que nos define el cálculo de la deformación unitaria. La longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Pero igual, también nos preguntaremos, ¿en dónde están esos valores de longitud final y longitud inicial? Las longitudes finales las tenemos acá. Y las longitudes iniciales, acá aparecen las celdas donde vamos a introducir valores como el diámetro, que es utilizado para el cálculo del esfuerzo, y los valores de longitud inicial, que es utilizado para la deformación unitaria.
Entonces la ecuación que anteriormente indicábamos acá toma esos valores de referencia para hacer la transformación a la deformación. Se tienen también indicados los puntos de carga máxima que se ha aplicado y que pudo determinarse en el ensayo y la carga en fractura que nos va a dar el esfuerzo máximo en tensión y el esfuerzo de fractura. Una vez que tengamos este cálculo en esta tabla resumen, podemos generar automáticamente diagramas como los que presentamos a continuación. Tenemos en el eje vertical los esfuerzos y en el eje horizontal las deformaciones. Acá está el diagrama ampliado, donde podemos observar la tendencia que van a tener los datos, siempre en el eje vertical los esfuerzos, sigma, en pascales en este caso, o newtons sobre metro cuadrado, y las deformaciones unitarias en el eje horizontal. Recordemos que estas son adimensionales. En la siguiente parte del ejercicio, en la clase número 2 de la unidad número 7, vamos a abordar las propiedades como la región elástica, la región plástica, el cálculo del módulo de elasticidad. Vamos a indicar el esfuerzo último en tensión, el esfuerzo de fractura y otros aspectos como el esfuerzo de flencia y el esfuerzo de flencia convencional. Anticipando, podemos indicar que el módulo de elasticidad solamente puede calcularse a partir de esta región donde se observa el comportamiento lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Tenemos un comportamiento o una relación de proporcionalidad directa entre el esfuerzo y la deformación. Y solamente en esta región puede ser determinado el módulo de elasticidad del material. Bien, como el ejercicio nos pedía el gráfico de esfuerzo de formación de esa hoja Excel, extraemos el gráfico resultante y lo tenemos acá. Esfuerzos en el eje vertical y deformaciones unitarias en el eje horizontal. Es importante que en los diagramas siempre coloquemos el título de la gráfica, diagrama esfuerzo de formación, y en los ejes siempre indiquemos a qué hace referencia el eje vertical, en este caso al esfuerzo, las unidades en las que se trabajaron estos resultados, pascales para nuestro caso, y en el eje horizontal también indicando que hace referencia a la deformación unitaria que representamos con la letra griega epsilon. Muchas gracias por su atención.